Buenas tardes, hola a todas y a todos, bienvenidos a esta tercera y última sesión OpenTal de la formación colaborativa online para los profesionales que estáis aplicando o habéis aplicado ya el programa Aprender Juntos, Crecer en Familia en vuestras entidades, en vuestros territorios, en vuestras ciudades. Bienvenidas a todas y a todos a esta sesión, como os decía. Y bienvenidas sobre todo a las personas que estáis conectadas hoy en directo, a Carmen, a MJ, no sé si es María José o qué persona, al final lo que se ve en el chat es un poco el nombre que utilizamos. Y también dar la bienvenida a todos y aquellos y aquellas que veréis esta sesión en diferido más adelante. Esperamos que en esta sesión pues, podamos ahondar en uno de los contenidos de la formación, concretamente en los contenidos que tienen que ver con el bloque 3, titulado Orientaciones para promover el desarrollo positivo en los programas de educación parental. Para empezar, antes que podamos daros la palabra, Carmen, María José, si queréis decir o realizar alguna pregunta o aportación, me gustaría presentar a la persona que nos va a ayudar a poner un poco más de luz a los contenidos de la sesión del programa. Se trata de María Alba Forné, Samitier. Es para mí un placer porque ya hace unos años que nos conocemos y la verdad es que es un gusto trabajar con ella. María Alba es profesora asociada de la Universidad de Lleida, imparte asignaturas como acción socioeducativa para la infancia, la adolescencia y las familias, y también alguna asignatura de prevención de riesgos en este colectivo. Además de ello, por si fuera poco, es también educadora social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Lleida y es, por su experiencia, por sus conocimientos, una de las autoras de los contenidos de esta formación, con lo cual tanto el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3 es conjuntamente con Ingrid Simó, que hoy no puede estar aquí por motivos también profesionales, pues quien ha desarrollado estos contenidos. Con lo cual, María Alba, buenas tardes, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Eduard. Buenas tardes a todas y todos y gracias por la confianza y esta oportunidad. Muy bien, María Alba. Como ya sabes, porque te lo expliqué, y como ya sabéis, aquellas personas que estáis siguiendo esta sesión, la dinámica es muy sencilla, es entablar una conversación con María Alba y con vosotras, con Carmen, con María José, entablarla para que podamos un poco ahondar en estos contenidos del bloque 3 de la formación, ¿de acuerdo? Recordad que en este bloque 3 de la formación hemos profundizado sobre aquellos aspectos quizá más de corte práctico que de algún modo nos pueden ayudar a concretar, a trasladar todos los recursos y los activos que hemos ido estudiando en el bloque 1 y en el bloque 2 relacionados con el desarrollo positivo adolescente, ¿de acuerdo? Y concretarlos y trasladarlos concretamente en los programas de educación parental y vincular, y cómo vemos que se pueden vincular estos activos, ¿no? En bloques anteriores lo que hemos hecho es, por un lado, ofrecer una visión general del concepto, de la filosofía, del fenómeno del desarrollo positivo adolescente. En el bloque 2 ahondamos y vimos lo que hacía, cómo se desarrolla conceptualmente este enfoque, y vimos los activos y los recursos, tanto internos como externos, que se componen, o que, por lo que se entiende, el desarrollo positivo adolescente, ¿de acuerdo? En este último bloque tenemos el objetivo de dar a conocer las orientaciones para trasladar los recursos y activos del DPA a los programas de educación parental, identificar estas orientaciones para vincularlo con los objetivos, con los activos en estos programas,
y un poco reflexionar acerca de estas orientaciones para integrar y diseñar propuestas educativas para la inclusión del DPA en los programas de educación parental. Y más concretamente, la actividad 7 que tenéis activa desde este martes, lo que trata de hacer es un poco ahondar sobre ello, ¿no? De ver cómo podemos articular estrategias metodológicas que nos permitan en alguna sesión del programa pues diseñar o pensar o rediseñar estos contenidos del programa para que de algún modo pues traten de trabajar se puedan trabajar desde el desarrollo positivo adolescente, ¿de acuerdo? Sin más dilación, con María Alba hemos preparado algunas preguntas. Algunas de ellas las hemos formulado nosotros, nosotras, porque creíamos que son interesantes, importantes de tratar, y algunas otras nos las habéis trasladado vosotras y vosotros directamente. Concretamente, hemos recibido preguntas de varias personas, de Cristina, de Pablo, de Pilar, de Jaime. En definitiva, hemos recibido un montón de preguntas que intentaremos darle respuestas a todas ellas. A Virginia también, que me lo olvidaba, que tenía aquí la chuleta. Por lo tanto, intentaremos, como os decía, darles respuesta y un poco, pues eso, esta conversación que nos sirva para, de algún modo, pues entablar y aproximarnos a los contenidos de alguna manera más afable, ¿de acuerdo? María Alba, estás preparada, ¿no? Adelante. Preparada, Eduard. Pues Sí, genial, sin más dilación, como os decía, yo creo que la primera pregunta que queríamos trasladar con María Alba y en estas sesiones sobre las orientaciones, ¿no? ¿Qué orientaciones podríamos considerar para promover el desarrollo positivo adolescente en estos programas de educación parental, ¿no? María Alba, toma esta pregunta como mejor te venga, es decir, si quieres hacer primero una reflexión o como tú quieras, ¿de acuerdo? Más que nada perfecto. es para tratar, aproximarnos a estas preguntas que nos tienen que acercar al contenido del bloque. De acuerdo, Eduard, gracias. A ti. Pues la pregunta muy pertinente demanda de la relación que hay, ¿no? Del desarrollo positivo adolescente con la educación parental. Así pues, como se ha expuesto en este curso que habéis realizado, el desarrollo positivo adolescente destaca como objetivo el desarrollo saludable del y la joven, es decir, que va más allá de la evitación de los problemas, ya que busca que el adolescente, ¿no? o la adolescente pueda ir adquiriendo y consolidando todas aquellas competencias, capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse positivamente desde un entorno democrático que no permisivo de la relación padres y madres y adolescentes. Es por ello que la educación parental, con el fin de promover este desarrollo positivo adolescente, puede tener algunas orientaciones que ahora mismo expondré y si queréis después podemos reflexionar en algún aspecto comentado. Una de las orientaciones importantes a tener en cuenta es que hay que consolidar, reforzar y potenciar el sentimiento de competencia y seguridad de los padres y madres. Para garantizar este aspecto, ya que en esta etapa de la adolescencia, donde los padres y madres se plantean su rol y su relación con su propio hijo o hija, cuestionándose, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Es normal pues, que nos enfademos? ¿Es normal que me conteste? ¿Estoy demasiado encima? ¿Estoy dejando demasiado espacio? Eh, hay que destacar que no hay un modelo de familia perfecta en general, ¿no? y menos en la etapa adolescente. Es por esto que es importante que los programas de parentalidad positiva se realicen desde una metodología experiencial, que se aprendan que se pueda aprender desde la propia experiencia y con el apoyo de otras familias, tal y como se expuso en la anterior OpenTal con la catedrática María Ángeles Balcells.
Otra orientación, otro aspecto a tener en cuenta es la promoción de la adquisición de conocimientos, actitudes y destrezas de los padres, madres y tutores legales, ¿no? que acompañan a los adolescentes y que le permitan a conseguir este objetivo del desarrollo positivo adolescente. En este aspecto, es importante que estos padres, madres, tutores legales de los jóvenes sean conocedores de los activos internos y externos necesarios para la promoción del desarrollo positivo adolescente, así como el papel fundamental que siguen teniendo como adultos referentes y acompañantes de los jóvenes. En este punto también hay que tener en cuenta sobre estas orientaciones esmentadas la importancia de desmitificar la etapa de la adolescencia como una etapa negativa que cuando antes se supere y con menor constancia mejor. En este aspecto cabe destacar que las dudas y los conflictos pueden formar parte de la solución si están siendo bien gestionados o si se gestionan bien y se tiene que desmitificar toda la mirada desde el miedo o la incertidumbre o desde esta visión más negativa que conlleva toda esta etapa vital. Conocer esta etapa desde una mirada en positivo permite acercar posturas y facilita mejor este acompañamiento que necesitan los jóvenes para poderse desarrollar positivamente. También otra orientación a tener en cuenta es ofrecer estrategias de diálogo y de negociación que son imprescindibles en esta etapa. Uno de los activos internos que, como bien habéis conocido, es la capacidad crítica, la capacidad de comunicación, la capacidad de raciocinio. Entonces, todo esto conlleva que los y las adolescentes dispongan de espacios de diálogo, de negociación, para poder ir adquiriendo todos estos activos internos de la mano de los activos externos que se puede promover desde el núcleo familiar. También hay que desarrollar herramientas para aprovechar el vínculo afectivo entre adolescentes y padres y madres como potencial para el desarrollo positivo adolescente. Eh, Recuerdo y destaco nuevamente que aunque el adolescente necesita es el distanciamiento con el padre o la madre, aún así la presencia del adulto sigue siendo importante y esta presencia es desde el afecto. También hay que tener en cuenta, otra orientación importante a tener en cuenta es la promoción de espacios de libertad junto a la negociación con el objetivo de promover la autonomía y la responsabilidad en todo momento para la toma de decisiones de los y las jóvenes. Como sabemos, en la etapa adolescente necesitan espacios de libertad, pero también necesitan conocer las normas y límites para poder saber gestionar bien su libertad y es en este punto que es importante esta negociación dentro de estos espacios de libertad. Y finalmente, se tiene que tener en cuenta gestionar la brecha generacional propia de la adolescencia con sus progenitores, que está aumentando por la rapidez de los cambios de la sociedad, pero que esto no se convierta en un obstáculo. La incertidumbre propia con la que vive él y la adolescente esta etapa no debe de verse aumentada por los cambios vertiginosos de la sociedad digitalizada. Por eso la educación parental debe ofrecer herramientas que permitan compensar esta agudización. Para mí creo que estos aspectos o estas orientaciones son a nivel general son importantes a tener en cuenta cuando juntamos programas de parentalidad positiva con el objetivo de promover, ¿no?, el desarrollo positivo adolescente. Has dicho, María Alba, para hacer un poco de resumen, que desde tu punto de vista, estas orientaciones serían, por un lado, consolidar el sentimiento de competencia y de seguridad en los padres y madres,
promover una cierta adquisición de conocimientos, actitudes y destrezas en los padres y madres con el objetivo de desarrollar este desarrollo positivo adolescente, ¿no? Sí, porque, perdona, Eduard, para enfatizar más esta idea, se juntan dos cosas. Una es, como bien he dicho, es esta etapa de incertidumbre, tanto por el propio adolescente como por los progenitores, ¿no? Eh, que incertidumbre porque hay muchos prejuicios, hay una visión también muy negativa de esta etapa y a la vez es que también es una etapa de incertidumbre porque hay muchos cambios de golpe y constantes, y que esto hace que, pues, que se generen dudas, ¿no? y cuestiones de replantearse si se está haciendo bien o no, ¿no? Entonces es importante, por una parte, reforzar este sentimiento de confianza hacia los progenitores y a la vez es importante que estos progenitores, pues, estos padres y madres, eh, tengan la información realmente de cómo se puede promover el desarrollo positivo adolescente, ¿no? Desde toda esta mirada de cómo tiene que ser la comunicación, la importancia de la comunicación, el afecto, las normas límites, la autonomía, etcétera. Que son precisamente estos aspectos los que fundamentalmente trabaja el programa Aprender Juntos, Crecer en Familia, en sus contenidos, en el Correcto. desarrollo de sus módulos, en el desarrollo de sus sesiones. Y yo, en ese sentido, quería destacar un hecho que has comentado en relación precisamente esta idea, ¿no? Que es un poco la filosofía de la metodología del programa, una metodología experiencial y que permite, Ujú. por lo tanto, a padres y madres establecer un espacio común, de compartir experiencias, vivencias, etcétera, ¿no? Y que estos espacios, muchas veces conocidos como espacios de apoyo informal, entre padres y madres en igualdad, eh, pueden precisamente también ser utilizados para desarrollar para promover este desarrollo positivo adolescente. Yo, tanto tú como yo, que hemos realizado el programa varias veces, hemos visto muchas veces familias que nos llegan y dicen, hombre, pues con el pequeño bien, pero con el mayor de 11 años o de 12 años o con la chiquilla de 14, pues no sé qué, ¿no? Claro, si ya tenemos integrado un poco este discurso del desarrollo positivo adolescente, pues puede ser un buen espacio, estos espacios de relación informal que se establecen entre familias, entre educadores, ¿no? En espacios como la merienda, como cuando se hacen los cambios de sesión, etcétera, pues buenos espacios para un poco promover estas ideas, ¿no? Y a mí me salía, ahora escuchándote, este ejemplo práctico, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? Porque es verdad, porque Mm. muchas familias, si bien a veces pueden tener niños y niñas en las edades que comprende el programa, también es cierto que hay hermanos y hermanas. Por lo tanto, a veces no pueden participar por las edades a las cuales va dirigido el programa, pero eso no quita que los conocimientos aprendidos en este programa y los conocimientos que vamos adquiriendo en esta formación pues puedan contribuir a mejorar su desarrollo y su desempeño como padres y madres, ¿no? Y Me si me lo permites, Eduard, comentando la importancia de estos espacios desde esta metodología experiencial, tal como también se implementa en el Aprender Juntos, Crecer en Familia, no únicamente estos espacios son para los padres, sino que también estos espacios, como se hacen, que hay también los espacios juntamente con los niños, no podemos olvidar que también los adolescentes tienen que tener sus espacios, ¿no? Aunque cueste, ¿no? Porque con la etapa que están, pues cuesta, ¿no? Sobre todo la relación padre e hijo, pero que también tengan estos espacios los propios jóvenes, ¿no? Que también entre ellos pues puedan hablar, de ver, ¿no? Y que puedan conocer también todos estos cambios y todas estas competencias y habilidades que necesitan también para poderse desarrollar positivamente. Esta idea me recuerda a una de las cuestiones que planteó María Ángeles en la sesión anterior, en la sesión Open Talk anterior, porque de hecho ella hablaba de esta autonomía progresiva, de que puede, Mm. ¿no? Ir tomando esta autonomía ligada al afecto y a las responsabilidades que poco a poco van adquiriendo, ¿no? Los y las adolescentes
en su crecimiento y en su desarrollo, ¿no? Con lo cual es que cuadra totalmente con estas ideas, ¿no? Y también me gustaría destacar, has dicho el hecho de consolidar, promover, también hemos hablado has mencionado el hecho de desmitificar, ¿no? La adolescencia como una etapa negativa, que quizá es algo muy fácil de decir, pero a veces un poco difícil de llevar a la práctica, ¿no? Porque todas y todos tendemos, por naturaleza quizá, no sé, porque hemos sido todos jóvenes y sabemos las cafradas que hemos llegado a hacer, eh, pues un poco en negativo, ¿no? Y eso tampoco es así, ¿no? Nos hemos de quedar con el lado bueno de las cosas. Con lo cual, ese punto lo destacaría. Y también has hablado de ofrecer estrategias de diálogo, de negociación, desarrollar espacios para el vínculo afectivo, ¿no? Para desarrollar este vínculo, lo que comentábamos de promover espacios de libertad, pero una cuestión que me ha sorprendido de lo que has hablado es este tema de la gestión de la brecha generacional, ¿no? Entre padres y adolescentes, ¿no? Claro, cuando uno es padre de un adolescente, como mínimo han pasado 10, 12 años, ¿no? Entonces, y muchas veces incluso más, ¿no? Porque, Ujú. quiero decir, puedes ser padre muy joven o puedes ser padre muy grande, ¿no? Entonces, la brecha de generacional más grande, no muy grande, pero sí con una edad más avanzada, ¿no? Entonces, aquí la brecha generacional es muy variable, ¿no? Hay padres y madres que se pueden sentir muy cercanos a sus hijos e hijas adolescentes y hay otros que no tanto, ¿no? En ese sentido, no sé, ¿crees que hay mucha diferencia al respecto de las familias que pueden llegar a participar en este programa? No sé, por tu experiencia, ¿crees que es más habitual ver familias que tienen una cercanía generacional más estrecha o más amplia? Yo no creo que no sea tanto por la diferencia de edad o de generaciones, sí que lo vería más por los cambios que a nivel de sociedad se van, se, se está teniendo, ¿no? Que los cambios son a nivel muy vertiginosos, muy rápidos, entonces lo que hace 10 años ahora ha cambiado, ¿no? Lo que hace 5 años también está cambiando. Entonces es importante... ya no por la diferencia de edad, sino que es por los cambios a nivel de valores, ¿no? De los cambios que se está teniendo como sociedad y esto requiere de conocimiento, de entendimiento y de una postura de aproximación, ¿no? Hacia qué, qué es ahora mismo, qué están haciendo ahora mismo los jóvenes, ¿no? Y qué es lo que se lleva o qué es lo que... ellos necesitan y desde cuestionárnoslo y verlo desde una mirada del conocimiento, no desde el juzgar, desde el fiscalizar, desde el pensar de es que la generación de hoy día pues ya no tiene valores, ya no pues, los recursos que ellos utilizan no aportan nada, ¿no? Y porque entonces esto genera aún más el distanciamiento este generacional y dificulta más el poder saber cómo acompañar, ¿no? Yo creo que este aspecto para mí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que miremos, que nos replanteemos cómo estamos intentando ver a estos jóvenes, ¿no? Y qué están haciendo y qué les gusta y cómo se están moviendo por las charchas, por lo que están usando, cómo se relacionan desde una mirada del entender, ¿no? Ujú. Está claro que, a ver, esta cuestión influye también, ¿no? Es decir, cuando hemos sido nosotros adolescentes, hemos utilizado los recursos que teníamos a nuestra disposición para construir, pues, nuestra identidad, que ellos utilizan ahora las redes sociales y nosotros no, ¿no? Ujú. Está claro esta relación, ¿no? De cómo avanza la sociedad y cómo las adolescencias se adaptan, ¿no? A ello, ¿no? O la construcción de estas y el crecimiento de la adolescencia se adapta a ello, ¿no? Correcto. Muy interesante en este sentido, porque también quería hacer un poco, lanzar la pregunta a las personas que nos están hoy siguiendo, a Carmen, a María José, sentiros libres de contribuir, de preguntar por el chat o de voz.
todo aquello que os resulte interesante y os resulte atractivo. Estáis invitadísimas a participar en este diálogo y en este debate, ¿de acuerdo? Yo, Eduard, si me dejas un último cuestión de lo que estábamos hablando para poder conectarlo con el desarrollo positivo adolescente. Anteriormente, ¿no? Desde el modelo del déficit, nuestra mirada era desde la problemática, ¿no? Del riesgo, ¿no? Es decir, a ver, ¿no? Como en la etapa adolescente habrá esta situación, esta problemática, actuamos desde el déficit, ¿no? Ahora el cambio es otro, ¿no? Es desde el poder ver que este joven o esta joven pueda adquirir todos aquellos habilidades y conocimientos que le puedan ayudar a poderse desarrollar positivamente. Y es por esto, con el tema hablando de brecha generacional y otros aspectos, es importante que al final es que les podamos a ellos desde este sentido crítico, desde esta capacidad de raciocinio, ¿no? De poder entender de, bueno, pues sí, yo hago, pues ahora la moda de los adolescentes es esto, ¿no? Yo por ser adolescente me gusta porque es una manera también de sentirme integrado en este grupo de iguales, pero que yo tenga capacidad de saber qué es lo que me aporta, qué es lo que me gusta, y eso es importante entenderlo desde esta mirada, ¿no? De como adultos los acompañemos desde esta capacidad de ellos deciden, pero deciden con una capacidad de saber qué es lo que les aporta, qué es lo que les gusta, qué es aquello que les genera un bienestar. Ujú. Sí, sí, no, está claro que tiene toda la relación del mundo. Yo en ese sentido, María Alba, para ir avanzando en las preguntas que nos planteaban también otros profesionales, me gustaría plantearte la siguiente. ¿Cuál sería el tiempo medio efectivo para la implementación de un programa de estas características? Entendemos que se refiere a un programa que promueva el desarrollo positivo adolescente, ¿no? Entendemos que se refiere a ello, no sé, ¿qué nos puedes decir? Vale, para poder responder esta pregunta hay que clarificar que primero de todo el aspecto que un único programa de parentalidad positiva no podrá abordar y promover todos los recursos internos y externos del desarrollo positivo adolescente. Es decir, tanto el modelo de Flor del Oliva y su equipo, que presentaba los recursos internos, unas 25 competencias concretamente se tiene que promover de los jóvenes, así como los 40 recursos internos y externos del Search Institute. El desarrollo positivo adolescente necesita de la colaboración de todos y todas, empezando por el propio joven, por la familia, así como los espacios donde se desarrolla la escuela, el grupo de iguales y la comunidad. Es por eso que todos los recursos y activos internos y externos se tienen que ir promoviendo y estar presentes a lo largo de esta etapa vital. ¿Vale? Los programas que promueven el desarrollo positivo adolescente necesitan continuidad en el tiempo, ya que intervenciones aisladas como una charla o puntual o bien un taller en concreto no tienen los efectos duraderos, así como no tienen no se llega a los beneficios que se podrían llegar con esta continuidad y constancia en el tiempo. Así como también cabe destacar que todo programa de parental positiva que promueva el desarrollo positivo adolescente tiene que ofrecer un ambiente agradable y seguro para fomentar la confianza y la participación de todos los integrantes. Mm. ¿Mm? Porque, claro, es que el matiz es importante, porque lo que sí que también es verdad es que estas intervenciones o las implementaciones de este tipo de recursos, de estrategias, como pueden ser los programas socioeducativos, no pueden ser eternos, no pueden Ujú, de algún modo, es decir, tienen que tener una cierta continuidad en el tiempo, pero tampoco tienen que institucionalizar a nadie. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Estás ujú. de acuerdo, no? Con esta... Sí, sí, totalmente, totalmente, Eduard. Es decir, cuando hablamos de constancia en el tiempo es que no sea, es lo que he dicho, no sea una cosa aislada, pero es verdad que no Ah, tiene que ser algo que sea
in eternum. Claro, es que yo creo que la cuestión de la pregunta tiene su qué. Y yo no sé si es que quien la ha planteado quizá podría estar aquí haciendo la charla por nosotros, porque es verdad. Si tú hablas de cuál es el tiempo medio que conocemos científicamente sobre cuánto tienen que durar estos programas de educación parental, pues tienen que ser programas intensivos. Lo que no tienen que ser es programas aislados o acciones puntuales. Con lo cual, no estamos hablando de acciones que tengan que durar años, pero a lo mejor sí meses, ¿no? Y no tienen que durar días, por supuesto que tampoco, ¿no? Con lo cual, aquí casi que la pregunta se las trae, porque por un lado estamos hablando de aquellos programas de educación parental que intentan promover el desarrollo positivo adolescente, porque ya en ellos hay vínculos que tienen que ver con este concepto y con este enfoque. Y otra cosa es verlos como estrategias o recursos permanentes que supongan que las familias pues, no puedan crecer, ¿no? Lo que intentan precisamente es eso, que las familias adquieran lo que has dicho anteriormente, conocimientos, actitudes, pues habilidades, ¿no? Para desarrollarse y ser autónomas, ¿no? En el ejercicio de su parentalidad. Aquí había otra pregunta, María Alba. Bueno, no sé si quieres añadir nada más, pero había otra pregunta sobre las orientaciones específicas del área emocional, vinculadas a esta regulación emocional. Si las deben realizar psicólogos o pueden llevarse a cabo por otros profesionales. No sé, ¿cuál sería tu reflexión en ese sentido? Vale, claro, cuando hablamos de área emocional, ¿no? y regulación emocional, es verdad que a veces dices, a ver, ¿esto quién lo tiene que hacer? ¿Una persona especializada o lo podemos hacer entre todos? El aprendizaje en la gestión inteligente de las emociones no debería ser objeto solo del conocimiento de la psicología y de sus profesionales. Por el origen del concepto de la psicología, debe formar parte de la educación y la regulación de las emociones, claramente, ¿vale? Pero la perminencia de la psicología en este campo no les debería dar únicamente la exclusividad. Es decir, como anteriormente he expuesto, la promoción de los activos internos, tales como el área emocional, necesitan de la colaboración de los activos externos, la familia, la escuela, la comunidad. Y cuando hablamos de activos externos como la familia, la escuela, la comunidad, como tal no lo son, necesitan todas aquellas características para poder llegar a ser un activo, ¿no? Y entonces la familia tiene que tener las habilidades, las competencias necesarias para desde la comunicación y el afecto poder acompañar al y la adolescente a poder saber gestionar bien sus emociones. La escuela tiene que ofrecer un ambiente seguro y próximo para poder dar estos espacios de acompañamiento para poder también gestionar y regular sus emociones, etcétera, ¿no? Hasta el propio adolescente también es importante que él entienda que por la etapa evolutiva que está, pues seguramente tendrá ciertas actitudes más impulsivas, tendrá más necesidad o tendrá más dificultad para poder regular ciertas emociones, pero esto no significa que no pueda tener las habilidades, ¿no? para poder gestionar correctamente estos impulsos de emociones. Entonces, personalmente creo que la regulación de las emociones o el área emocional, para poderla trabajar, no tiene que recaer únicamente o exclusivamente con los profesionales del ámbito de la psicología, sino que esto también se tiene que abordar y trabajar conjuntamente con todas aquellas personas o todos los adultos significativos que estén alrededor de él y la adolescente. Es más, diría que es importante que en la etapa adolescente estos jóvenes tengan adultos, ¿no? en su entorno, más allá del núcleo familiar, tengan adultos significativos, que sean referentes, ¿no? que puedan definir hasta tutores de resiliencia para poderles ayudar en todas estas áreas competenciales y entre ellas hay la área emocional.
Lo que acabas de explicarnos, María Alba, es un enfoque que, bajo mi punto de vista, es muy ecológico. Es decir, no se tiene en Totalmente. cuenta, ¿no? Únicamente un profesional o una disciplina, mejor dicho, que aborde desde esta parte del apoyo formal, ¿no? Que podría ser, sino que pueden haber tanto elementos en el contexto que sean no solo de un recurso que puede ser utilizado por las familias, complementario totalmente a la educación parental, como podría ser la atención psicológica, sino que también puede ser complementada con apoyos informales y formales por otras disciplinas y por otros profesionales, ¿no? Con lo cual, este posicionamiento creo que va muy ligado, ¿no? A la esencia un poco del programa. Y Eduard, si me dejas decirlo, puede y tiene que. Es decir, es lo que has dicho, que desde esta mirada ecológica, no, cada área no recae a distintos profesionales o figuras de adultos significativos, sino que necesita del engranaje de todos estos activos internos y externos. Sí, en catalán siempre decimos, hay una frase hecha que dice que una flor no fastidio, una flor no hace verano, ¿no? O Correcto. primavera en ese caso, ¿no? Es un poco el dicho que a veces se toman un poco así literalmente. Pero es verdad, el hecho es que será muy difícil si lo abordamos desde un único recurso, ofrecer oportunidades a las familias para diversificar estas oportunidades de aprendizaje, de desarrollo, ¿no? Cuanto más complementarios sean los recursos que ofrecemos a las familias, sea Ujú, desde las disciplinas que sean multidisciplinares, ¿no? Desde la psicología, la educación, la pedagogía, el trabajo social, todas aquellas áreas y disciplinas afines y todos aquellos recursos y estrategias complementarios, individuales, grupales, experienciales, que fomenten precisamente su participación y participación significativa, pues con ello vamos, obtendremos más garantías de éxito. Es un poco lo que nos está diciendo un poco las evidencias científicas que tenemos sobre esto, ¿no? De cuáles son los apoyos que tiene una familia, cuanto más ricos y diversos sean, pues mayores garantías de éxito tendremos, ¿no? En su desarrollo. No sé, María Alba, pero creo que la podemos ligar muy fácilmente con la siguiente pregunta, que es precisamente ejemplos de participación significativa. Eh, claro, todo esto lo tenemos que un poco alinear con estrategias que permitan a las familias no ser únicamente receptoras, ¿no? ujú. De estas estrategias, sino que sean protagonistas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Aquí nos ponían, nos citaban a Lundi, a la Lundi, como autora referente, ¿no? De estas ideas. Vale, teniendo en cuenta el estilo parental que promueve la autonomía de los y las adolescentes, tiene que ser aquel estilo que es capaz de crear espacios que lo permitan, ¿no? Que permitan esta autonomía. Una autonomía que tiene que ser progresivamente, ¿no? Es decir, que a veces pensamos que, bueno, mira, como ya está en la etapa adolescente, necesita espacios de libertad y tiene que aprender, pues le damos ya toda la autonomía y una autonomía excesiva también va en contra, ¿no? de saber gestionar estos espacios. Para ello, si te parece, Eduardo, explicar alguna consideración sobre las características que deben tener estos espacios para poder promover la autonomía, ¿no? Tienen que ser espacios en el cual el afecto y la exigencia no se excluyan, sino que se puedan alimentar. El afecto facilita la comunicación. La exigencia facilita el rigor de lo comunicado. El control no coercitivo de la conducta y de la exigencia de una conducta responsable se tiene que retroalimentar. Esto es muy importante. Debe tener claro que la finalidad de la educación es la emancipación y no la creación de dependencia. Por ello, el espacio debe buscar la criticidad para encima de la repetición y el asentimiento.
Reintegro la idea inicial que comentaba de que los jóvenes tienen que aprender a tener esta capacidad crítica para saber, para poder gestionar, ¿no?, estos espacios de libertad y ser autónomo. También es importante tener en cuenta que estos espacios deben ofrecer seguridad a pesar de la discrepancia y de las discrepancias y debe ser inclusivo sobre las diferencias. Las proyecciones habituales de padres y madres no tienen que ser excluyentes. Evitar presiones, así como conexiones con el yo adolescente que un día fui. Esto es importante porque antes también lo hemos comentado inicialmente, Eduard, que decíamos, ostras, es que en mi adolescencia, ¿no?, a veces hacemos estas proyecciones y esto provoca que lo que yo he vivido lo conecto con el adolescente que yo ahora tengo que acompañar, ¿no? Y también es importante evitar la sobreprotección, así como el control psicológico, porque todo esto no ayuda a esta capacidad de saber ser una persona crítica y autónoma. También estos espacios tienen que ser em, unos espacios donde el propio adolescente pueda ir adquiriendo responsabilidades y autonomía y por tanto su opinión y sus motivaciones tienen que tenerse en cuenta. Dejar que los jóvenes se equivoquen ante aquellas situaciones donde no se exponen en situaciones de riesgo o de peligro. No nos tenemos que anticipar a los problemas y donde puedan aprender de los errores tomados, pues mayor sentido de la responsabilidad personal que será que sin espacios de libertad que no irán consiguiendo. También estos espacios tienen que promover propósitos y proyectos personales de los y las adolescentes, donde estos propósitos y estos proyectos personales también sientan que tienen acogida y que sus experiencias vitales sean escuchadas y atendidas. Es muy importante esto porque muchas veces él y la adolescente no siente que está siendo escuchado, no siente que se está teniendo en cuenta sus intereses, sus propósitos, por esta mirada de pensar que pues, está en una etapa muy inestable, que está en una etapa que no está pensando por él, sino que está pensando por la diversión, que está pensando por la impulsividad, etc. También es importante que estos espacios donde se promueve la autonomía se puedan promover el espíritu crítico y de diálogo por el cual puedan ir confrontando también estas diferencias. Más concretamente, si necesitamos ejemplos, ¿no?, ligados con el modelo de Landi, podemos hacerlo, por ejemplo, a la hora de establecer normas y límites con los propios adolescentes, ¿no? Si tenemos en cuenta, por un lado, el aspecto de que dispongan un espacio seguro, ¿no?, donde puedan expresar sus opiniones hacia las normas y límites que creen que ellos necesitan, así como que los adultos también puedan compartir los propios sentimientos y preocupaciones acerca de estos espacios de autonomía y de libertad y entre todas puedan aprender a saber cómo comunicar y cuándo comunicar. En este sentido, el que puedan tener estos espacios de saber pues, que puedan decir, ¿no?, lo que ellos sienten y necesitan. También es importante que tengan la suficiente información para poder atender las necesidades de la existencia de estas normas y límites, ¿no? Que se les faciliten los recursos y mecanismos de expresión, espacios como asambleas, aprovechar las horas de las comidas para poder hablar de estas normas y límites, etcétera. También es importante que ellos sientan que se los está escuchando y que se está teniendo en cuenta sus opiniones, ¿no?, desde esta audiencia que decía la Landi, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que se les está valorando, ¿no? Que no se establezca una comunicación unidireccional, es decir, de padres a hijos, ¿no? Y sobre el rol del adulto que lo sabe todo y que el joven habla sin saber y con muchos factores de riesgo. Que el joven sienta que se confía en él,
y por lo tanto las normas y límites no se ponen desde la desconfianza por esta etapa evolutiva, sino que porque lo necesitan y porque al final es también una guía para nosotros para saber hacia dónde ir, ¿no? Y finalmente también es importante que los y las jóvenes puedan sentir que sus opiniones tienen una influencia sobre la elaboración y los pactos de estas normativas y estos límites, que aquellos aspectos que no se puedan tener en cuenta sean argumentados y conocidos, ¿no? Para así poder también, pues esta capacidad de empatía, de capacidad crítica, etcétera. Eh, los núcleos familiares donde se promueve esta comunicación y hay un afecto, hay menos conflictos y el joven llega a esta capacidad de autorrevelación, es decir, que él mismo explica qué hace, cómo lo hace y que podemos conocer, ¿no? Pues esta gestión de autonomía y libertad que se les va cediendo. Entonces es muy importante que teniendo en cuenta los cuatro factores que promueven la participación del modelo de la Landi, vayan de la mano, ¿no? de este acompañamiento al crecimiento y a la capacidad de habilidad de saber gestionar la autonomía. Ujú. A mí cuando hablabas de participación significativa me ha venido a la mente aquella definición que a veces se suele emplear, que no recuerdo quién la dijo, pero que es pero que es que por participación significativa podemos llegar a entender el hecho de formar parte relevante de las decisiones que me Me implican, ¿no? afectan, Es sí. decir, eh, yo no he establecido como adolescente a lo mejor las normas de convivencia del hogar, o no he formado parte relevante de las decisiones de las normas que gobiernan, ¿no? La sociedad en la que me estoy dando cuenta que me desarrollo y crezco, ¿no? Pero para eso creo que, como bien has dicho, es importante que, uno, las expliquemos bien y esto lo ligaría con acercarnos a los lenguajes de los y las adolescentes, los lenguajes que Ujú. utilizan ellos, cosa que ya has dicho antes, ¿no? Es decir, acercarnos a estas nuevas formas de comunicación que ellos están explorando para construir su propia identidad, ¿no? A través de redes sociales o lenguajes más audiovisuales, ¿no? Creo que esto lo que les hace es darse cuenta de que aquello que es aquella norma, al menos estás intentando trasladar con un lenguaje que a priori se sienten más cómodos, ¿no? Por lo tanto, el mensaje como que llega mejor o a priori puede captar un mayor interés por su parte, ¿no? Ujú. Por el hecho de ponerse al tipo de lenguaje que ellos quizás se sienten más cómodos usar, ¿no? Y eso creo que, O que la relación va al mismo nivel, ¿no? Que a veces claro, cuando ellos detectan que el rol es desde del autoritario, ¿no? O desde el modelo de yo como adulto lo sé todo y por eso yo te tengo que enseñar, ¿no? Entonces aquí ya vienen bueno, pues los conflictos, el distanciamiento y la no aceptación, ¿no? y entonces viene cuando el siguiente paso es rebelarse, ¿no? De rebelarse sobre ello, que decir, pues no entiendo esta norma no debería existir o esta norma o límite lo voy a transgredir, ¿no? Para mí un aspecto fundamental de los que has comentado es la comunicación y el afecto en ese sentido. Pero eso no quita que Mm, las normas y los límites tengan que desaparecer, todo lo contrario. no. Porque si no estaríamos cambiando el estilo parental, que es precisamente lo que has dicho tú al principio, ¿no? Con lo cual, me parece interesante que esta reflexión o sea, liga y conjuga varios temas. Por un lado, ¿qué es la participación significativa y cómo se puede promover? Y esto implica cómo comunicamos aquellas normas y límites con el afecto, ¿no? Conjuga estas tres cuestiones que precisamente creo que son comunes tanto en un enfoque educativo, desde el enfoque educativo del desarrollo positivo adolescente, como desde los contenidos y objetivos que promueve un programa de educación parental como el Aprender Juntos, Crecer en Familia. Con lo cual creo que está muy bien hilvanado, ¿no? Esta cuestión que comentabas. Al final, los y las adolescentes son personas que están creciendo, que están construyendo su mundo
que están comprendiendo muchos aspectos de los cuales son herederos, ¿no? De su familia, de sus costumbres, de sus culturas, pero también están construyendo su ser, su yo, ¿no? Su futuro, ¿no? Están definiendo su identidad para construir su futuro, ¿no? Con lo cual me parece muy, muy interesante. Nos queda poco tiempo, María Alba, nos queda poco más de 10 minutos, pero sí que te quería trasladar a nivel general y un poco para que si podemos responder a una de estas preguntas, pues lo podamos hacer y si no, pues yo casi que invitaría a todas aquellas personas que si bien en directo, Carmen, María José, queréis aportar alguna cosita o incluso si lo estáis viendo en diferido que podáis participar en los foros de debate de la formación, con lo cual lo que nos queda encima de la mesa son estas tres preguntas. Por un lado, ¿cómo podemos aplicar estas orientaciones para el diseño de propuestas socioeducativas en procesos de educación parental? De algún modo, esta pregunta yo casi que la daría por resuelta con la actividad 7 que ya hemos propuesto en la formación, que, para decirlo rápido y resumidamente, se trataría un poco de analizar desde el caso que ya empleasteis para definir cuáles son las necesidades a nivel familiar, ¿no? De aquellos activos internos y externos y aquella definición de potencialidades y necesidades y refuerzos, partir de estas necesidades y refuerzos y un poco situar o intentarlas situar en algún módulo o alguna sesión del programa para con ello intentar diseñar una pequeña actividad. No hace falta que sea una actividad de 300.000 páginas, sino que sí, orientativamente entre 500 y 1.000 palabras, pues podamos definir el título, el objetivo, los contenidos, un poco la estrategia que creemos con los contenidos que ya hemos dado, tanto en el bloque como en esta Nopental, para poder desarrollarse, ¿no? Hemos dicho muchas, hemos dicho desde la comunicación, hemos dicho desde el establecimiento de normas, el afecto, muchísimas, ¿vale? La siguiente pregunta un poco sería, o vendría a colación de cómo esto se puede utilizar para la prevención digásemos, de otros fenómenos que también están que tienen mucho interés hoy en día por las importantes repercusiones que pueden llegar a tener, ¿no? Como es el tema de la prevención del bullying. No sé si aquí, María Alba, a ti se te ocurre alguna relación. Yo en este punto creo que es importante tener en cuenta que si trabajamos desde el modelo de desarrollo positivo adolescente, si promovemos todas estas áreas a nivel competencial del y la joven, es decir, desde la capacidad de empatía, de la capacidad de prosocialidad, etcétera, podremos garantir, ¿no? Esta buena convivencia con el otro, ¿no? Porque al final estamos dándole las competencias desde las habilidades racionales, emocionales, etcétera. Juntamente los activos estos internos, juntamente con los activos externos, teniendo en cuenta en el ámbito escolar, para que la escuela devenga un activo externo para el desarrollo positivo adolescente, tiene que presentar una serie de características, ¿no? Y una de ellas es poder ofrecer un entorno seguro, ¿no? Donde haya una buena convivencia, donde haya capacidad de comunicación, de figuras profesionales que puedan acompañar. Todo esto si lo promovemos, estamos dando estrategias y podemos afrontar situaciones de prevención del bullying, ¿no? Yo recomiendo mucho el Oliva con su equipo hicieron una propuesta para la promoción del desarrollo positivo adolescente y en esta propuesta expuso distintas orientaciones y aspectos a tener en cuenta en el ámbito escolar y creo que aquí puede ser interesante poderlo analizar y poderlo ver en profundidad
para poder conectar con este aspecto. Entonces, yo si quieres, Eduard, ya te pasaré el documento, pero ya Lo os digo de antemano. compartiremos, sí, sí, por supuesto. Sí, creo que es muy interesante porque al final es lo que he dicho, ¿no? Para prevenir situaciones problemáticas va de la mano de toda esta adquisición de habilidades y de recursos externos que necesitan. De algún modo, María Alba, yo lo que se me venía en mente ahora cuando te escuchaba, el enfoque del desarrollo positivo adolescente, y al igual que el enfoque de la resiliencia, otros enfoques que pueden considerarse un poco no análogos, pero sí complementarios o con la misma filosofía, ¿no? Detrás, lo que buscan es poner encima de la mesa las mejores condiciones para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de los adolescentes, de las familias, de cualquier individuo. ¿Para qué? Para que a mejores condiciones, mejor desempeño, mejor, como llaman los americanos, mejor performance, ¿no? Mejor ejercicio de la parentalidad, etcétera, ¿no? Cuanto mejores son las condiciones que están en el contexto, ¿no? Desde la perspectiva ecológica, ¿no? Que decíamos antes, cuando mejores son las condiciones que rodean una familia, un adolescente, mejores son los desempeños, las actitudes, aptitudes que a priori se pueden desarrollar en ella, ¿no? Y incluso lo que está estudiado científicamente es que muchas veces, a pesar de no tener a veces las condiciones ideales, la gente, los individuos se desarrollan positivamente, ¿no? Que esto es un poco el concepto de resiliencia que aquí también metemos cuña y lo abordamos, ¿no? Pero cuanto mayor es más rico es el contexto y los recursos, tanto formales como informales, que sobre una familia están, pues cabe esperar que mejor se desarrollen, ¿no? Y cabe esperarlo porque de algún modo sabemos que prevenir los riesgos no nos da explicación de por qué estas familias, incluso con estos riesgos, se desarrollan muchas veces positivamente porque salen de estas situaciones de adversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual creo que es como un cambio de mirada, ¿no? Que decíamos al principio, lo decías tú, María Alba, un cambio de punto de vista de en qué queremos centrar y focalizar la acción, ¿no? ¿Lo queremos centrar en la prevención del bullying o lo queremos centrar en aquellos aspectos que permiten a los adolescentes hacer frente a una situación de acoso o a aquellas familias hacer frente mejor si se dan estos casos? O a que haya menos gente que se vea interpelada a realizar este tipo de violencias, ¿no? Con lo cual, yo creo que es trabajar un poco desde esta perspectiva. Fíjate que Carmen y María José planteaban aquí alguna reflexión en el chat, las leo. Dice Carmen, desde mi experiencia, la mayor demanda de los adolescentes es sentirse escuchados. Imagínate tú, si es una cosa fácil escuchar a la gente y tan difícil de hacer, ¿no? Valorados y comprendidos. Dice, así se puede establecer un tiempo, formas, propuestas y respuestas para el mejor desarrollo positivo adolescente a través del vínculo con el afecto, el respeto y los límites. Yo creo que, Carmen, es lo que hemos intentado de algún modo dar a conocer, con lo cual es una reflexión muy interesante que va muy en la línea de lo que estábamos diciendo. Y María Jesús, no María José, que ahora sabemos tu nombre, gracias María Jesús, decía, ¿cómo plantear a los padres que no quieran hablar de sexualidad ni participan en el contexto educativo como sus hijos adolescentes siquiera pueden hablar de orientación sexual? Gracias. Claro, es que estamos también diciendo que ahora hablábamos del bullying, pero si queréis podemos hablar de todo el desarrollo de la orientación sexual y la construcción del género que está relacionada precisamente con una etapa tan vital, ¿no? Como es la adolescencia, ¿no? Evidentemente, esta construcción de la orientación de género y de la identidad de género se debe construir, o al menos desde el enfoque del desarrollo positivo adolescente, se debe construir bajo los mismos pilares: la comunicación, el afecto, la escucha activa, etcétera, ¿no? Y a veces también, ¿por qué no? No, a veces no. Los límites tienen que estar, ¿no? Y se tienen que explicar, ¿no? También.
Con lo Y que cual, esto es importante hacerlo desde las primeras edades, ¿no? Como al aprender juntos ya lo está trabajando en la etapa primerenca, digamos, ¿no? Pues que vamos, es decir, todos estos contenidos se trabajen en todas, en cada una de las etapas, pero adaptadas a las necesidades de la etapa evolutiva en la que se encuentra el hijo o la hija, ¿no? Entonces, la importancia de la comunicación y comunicación, cuando hablamos de comunicación, es hablar de todo aquello que le inquieta, que le interesa o que se cuestiona nuestro hijo o hija, eh, tengamos los recursos para hacerlo en cada una de las etapas evolutivas. Si los padres y madres, y cojo la idea inicial que había expuesto en iniciar iniciar esta OpenTal, si los padres y madres sienten que tienen la competencia, ¿no? O sienten que tienen la habilidad para saberlo gestionar, ¿no? Seguramente pues serán más propensos a hablarlo, ¿no? Entonces es importante que los padres y madres tengan esta seguridad desde la adquisición de habilidades y competencias a nivel comunicativo, ¿no? Y que al final también, y reitero la idea de que no todo recae en la familia, no todo recae en la escuela, sino que al final es el acompañamiento de todas aquellas personas que estamos alrededor de la joven. Entonces es importante de que todo adolescente, como más se desarrolla en distintos contextos, que pueda tener adultos significativos, pues pueda saber, ¿no? En qué espacios pueda hablar y puede plantear estos intereses y dudas, como puede ser en la sexualidad, porque al final también vivimos en una sociedad que pues, nuestra educación ha sido desde el tabú, ¿no? Y entonces cuesta, ¿no? Poderlo ir adquiriendo o saberlo trasladar a nuestros hijos e hijas actualmente, ¿no? E incluso María Jesús, ahora que lo comentabas, ahora que hablaba María Alba, estaba pensando que está muy relacionado también con culturalmente cómo se vive, tradicionalmente cómo se ha vivido la construcción del género o de la identidad sexual. Con lo cual, yo aquí, más que darte una respuesta en ese sentido que no la tengo, sí que te remitiría a un poco el enfoque que trabajamos en la anterior cápsula formativa, la cápsula formativa del año pasado, que trataba sobre perspectiva de género y educación intercultural, que precisamente son dos aspectos que están vinculados con una perspectiva interseccional de las familias. Es decir, evidentemente la construcción del género no es la misma en una sociedad occidental que en una oriental, que en otro contexto cultural, ¿de acuerdo? Y eso muchas veces, lejos de ser equiparable, la forma más actualizada de entenderlo son como muchas veces capas de complejidad en las relaciones sociales y en las relaciones personales, ¿no? Con lo cual aquí muchas veces puede haber cuestiones que tengan que ver con la cultura, pero si tú eres de una cierta orientación sexual o de una cierta raza, todo esto va a complejar, no a complejar, sino a hacer más complejo, mejor dicho, esta construcción, muchas veces esta comunicación sobre, sí, muy complejo, estas cuestiones de comunicación, etcétera. Pero sin duda yo creo que estamos de acuerdo en que son cuestiones que hace falta tratar y que el tema que nos ocupa de esta cápsula formativa nos da pautas para trabajarlo, ¿no? Así que creo que es muy oportuna tu cuestión. Para terminar, Y digo, perdona, Eduard, ya, María Jesús, creo que también es importante tener, porque esto nos pasa a los adultos, sobre todo con el tema de la sexualidad, ¿no? Que sexualidad y adolescencia es un boom a nivel de esta mirada de visión negativa y de etiquetas, ¿no? que tienen los jóvenes. Entonces, muchas veces los padres y madres, pues como tienen estos mensajes de que hoy en día los jóvenes, pues la sexualidad está muy mal gestionada, ¿no? Que tienen unas dudas que no saben ni cómo resolver, por miedo ¿no? A abrir un tema que esto genere que no saber cómo poderlo resolver, pues muchas veces es mejor no hablarlo, ¿no? Entonces es importante que estos mensajes encima de la mesa, ¿no? De los padres es importante hablar,
¿no? Hablar de lo que les preocupa, de lo que les interesa, entender, volver a conectar las ideas que he ido diciendo, ¿eh? Entender esta etapa, ¿no? No generalizar y después, ligado a lo que hemos hablado, que tengan espacios, que puedan ver que otros padres y madres están en la misma situación, ¿no? Y hasta hay padres y madres que han podido resolver dudas y cuestiones de un día comiendo y mira, mi hijo y la hija me han dicho esto y yo no sabía cómo resolverlo y lo hice sí, ¿no? Al final también es poner un poco de suavizar un poco las presiones que hay acerca de sexualidad y adolescencia. Ujú. Y la última pregunta nos lanzaban, dice, ¿han cambiado los gustos de los jóvenes o el cambio es de la sociedad? Yo lo que no lo sé. Yo lo que espero Todo que cambia, los cambios cambie son todo. constantes, todo es cambiante, entonces todo va de la mano. Cambia la sociedad, también cambian los jóvenes, cambiamos los adultos, eh, Y no nos es damos cuenta cómo adaptación. cambiamos, ¿no? Es un poco Sí. que a veces que no, queremos todo que siga igual, ¿no? Pero nosotros mismos estamos en constante cambio. Yo al menos lo que no quiero que cambie es estas sesiones de OpenTal. Dejarme que lo diga así alto y claro, que me gustan muchísimo, no callo, ya lo veis, que me encantan y yo creo que se nota que disfrutamos. Espero que os haya gustado este espacio, esta horita que hemos estado, un poquito más, que nos hemos alargado 5 minutos. Daros las gracias a Carmen, María Jesús, a todas y todos que habéis y que veréis esta sesión en diferido. Finalizamos con esta Open Talk, con esta tercera Open Talk, las Open Talks de la formación. Por lo tanto, no nos veremos más las caras, si bien seguiremos estas 2 semanas que nos quedan de formación, pues a través de la plataforma, a través del chat, la evaluación, ya os iremos informando como venimos haciendo cada semana. Y finalmente, dejarme, como no, en dar las gracias a María Alba. Para mí es un placer, no tenía ninguna duda de que esto iría genial y que es una crack, que ya habéis visto que controla mucho del tema del desarrollo positivo, lo trabaja en las clases, lo aplica como profesional. Por lo tanto, me parece que ha sido una excelente forma tanto de contribuir a la formación como de dar el broche y cerrar, ¿no? Dar el broche de oro, que se suele decir, para cerrar estas sesiones de OpenTalk. Con lo cual, muchas gracias, María Alba, por acompañarnos esta tarde. Las gracias son compartidas y gracias María Jesús y Carmen porque al final creo que este interés hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, se necesita y no lo tenemos que perder nunca. Así que gracias y adelante. Pues sin más, lo dejamos aquí. Un placer y hasta la siguiente OpenTalk, que seguramente será el año que viene. Veremos con qué contenido. Pero lo que sí que no tengo duda de que esto va a seguir adelante. Así que gracias a todas y a todos. Nos vemos. Buenas tardes. Saludo, adiós.